La gran sala del Palacio de las Sombras resonaba con el eco de risas forzadas y el tintineo de copas de cristal tallado. Las antorchas parpadeaban en las paredes de piedra negra, proyectando sombras danzantes que se retorcían como lobos en la niebla. El banquete anual del rey Lycan Draven era un ritual de poder en el corazón del reino de Eldoria, donde los clanes se reunían bajo la luna llena para jurar lealtad o trazar traiciones veladas. El aire estaba cargado de aromas intensos, carne asada en jugos oscuros, vinos especiados de las viñas malditas del Valle de las Espinas y el sutil olor a feromonas que flotaba entre los invitados, recordando a todos su naturaleza salvaje. El ara se movía entre la multitud como una sombra olvidada, su vestido sencillo de lino gris ceñido a su figura esbelta, marcado por el emblema de los sirvientes Omega del Palacio. A sus 23 años, era una de las pocas Omegas que habían sobrevivido a la purga de la Luna Roja, cuando el anterior rey había diezmado a los de su clase por temor a debilidades en la línea de sangre. Sus ojos, de un verde profundo como las profundidades del bosque de las almas perdidas, evitaban el contacto directo, pero su corazón latía con una curiosidad prohibida. Servir al rey Draven era un honor y una maldición. Su presencia era un recordatorio constante de la jerarquía implacable de Eldoria, donde los alfas reinaban y los omegas existían para obedecer. Draven ocupaba el trono elevado al fondo de la sala, una estructura tallada en roble antiguo y adornada con cráneos de enemigos caídos. Su figura imponente dominaba el espacio, alto, de hombros anchos y músculos forjados en batallas contra las hordas vampíricas del norte. Su cabello negro caía en ondas salvajes hasta sus hombros y sus ojos dorados, como los de un lobo en acecho, escrutaban la sala con una intensidad que hacía que incluso los alfas más bravos bajaran la mirada. A sus 32 años, Draven era el Lycan King indiscutible, un alfa puro cuya sangre real lo ataba a las antiguas leyes del pacto lunar. Pero bajo esa armadura de poder yacía una herida abierta, la pérdida de su primer amate en la Guerra de las Sombras, un vacío que lo volvía impredecible, feroz. El ara se acercó con una bandeja de frutas encantadas, sus manos temblando ligeramente, mientras colocaba los platos ante los nobles. El banquete estaba en su apogeo, y el vino había soltado lenguas y deseos reprimidos. Notó cómo las miradas de los invitados se desviaban hacia el centro de la mesa, donde Lord Kyle, un alfa ambicioso del clan del Río Plateado, conversaba animadamente con una beta de ojos astutos. Pero fue entonces cuando sus ojos se posaron, por un instante fatal, en el rey. Draven, inclinado hacia adelante, reía con una mueca que no llegaba a sus ojos, su camisa de lino negro abierta en el pecho, revelando cicatrices que contaban historias de dolor y victoria. Un gruñido bajo reverberó en el aire, como un trueno lejano en las montañas brumosas. El ara se congeló, su pulso acelerándose. El rey la había visto. Sus ojos dorados se clavaron en ella, perforándola con una furia contenida que hizo que el salón pareciera encogerse. «No lo mires otra vez», gruñó Draven, su voz un ronroneo grave que cortó el bullicio como una garra. Las palabras no eran para ella directamente, pero el sirviente Omega a su lado, un joven tembloroso llamado Thorn, palideció y bajó la cabeza de inmediato. El ara sintió el calor subir a sus mejillas, un rubor traicionero que delataba su vergüenza, y algo más profundo, un tirón inexplicable en su pecho, como si el vínculo de la luna la llamara. El salón murmuró, pero nadie osó intervenir. Draven se recostó en su trono, sus dedos tamborileando en el brazo tallado, un gesto que el ara reconoció de las noches en que patrullaba los pasillos. Irritación, posesión. ¿Por qué la había notado? Ella no era nadie, una Omega marcada por el destino para servir, no para ser vista. Recordó las historias susurradas en los cuarteles de los sirvientes. El rey había jurado no tomar otra mate tras la muerte de Lyra, su amor perdido en las garras de un traidor. Su corazón era un territorio prohibido, custodiado por leyes antiguas que castigaban cualquier intrusión con el exilio o peor. El ara retrocedió, su bandeja vacía ahora un escudo inútil.
Mientras se dirigía a las cocinas, el peso de esa mirada la siguió, un calor que se extendía por su piel como el roce de una brisa nocturna. En el bosque de las almas perdidas, donde había crecido como huérfana de la purga, había aprendido a sobrevivir ocultándose, pero aquí, en el palacio, la supervivencia significaba invisibilidad. Sin embargo, esa noche, algo había cambiado. El gruñido del rey no era solo una advertencia, era una chispa en la oscuridad, un desafío a las cadenas que la ataban. Fuera, la luna llena se elevaba sobre las torres puntiagudas, bañando el reino en plata fría. El ara se detuvo en un balcón oculto, el viento susurrando secretos a través de las hojas de los árboles ancestrales. Su mano se posó en su cuello, donde una marca sutil, invisible para los ojos mortales, latía con un pulso propio. ¿Era posible? No. Se reprendió. Los omegas no soñaban con reyes, pero en el fondo de su alma, un anhelo prohibido se agitaba, uno que amenazaba con romper las barreras de la jerarquía y desatar una tormenta en el Doria. Mientras el banquete continuaba, Draven sintió un tirón en su interior, un eco de la antigua maldición de su linaje. La omega de ojos verdes. ¿Por qué su aroma lo perseguía como un fantasma? Se sirvió más vino, ignorando el vacío que crecía, pero sabía que la noche apenas comenzaba. En el reino de Eldoria, los destinos se tejían bajo la luna, y algunas miradas eran el comienzo de una guerra o una pasión que lo consumiría todo. La noche se extendía como un manto de terciopelo negro sobre el palacio de las sombras, con el viento aullando suavemente entre las torres como un lobo herido. El ara descendió las escaleras de piedra hacia las cocinas subterráneas, el eco de sus pasos amortiguado por el bullicio distante del banquete. Su piel aún ardía, donde la mirada del rey la había rozado, un fuego sutil que se filtraba en sus venas como el veneno de una espina encantada. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? En el reino de Eldoria, los omegas como ella eran meras extensiones del palacio, sombras que servían sin ser vistas, sin ser deseadas. Pero esa orden ronca, no lo mires otra vez, había sido un lazo invisible que la ataba, despertando un hambre que no sabía nombrar. En las cocinas, el calor de los fogones la envolvió como un abrazo sofocante. El aroma a hierbas silvestres y carne chamuscada llenaba el aire, mezclado con el sudor de los sirvientes beta que corrían de un lado a otro. El ara dejó la bandeja en una mesa de roble astillado y se apoyó contra la pared, su respiración entrecortada. Thorn, el joven omega que había recibido el gruñido del rey, se acercó con una jarra de agua, sus ojos marrones llenos de temor. «Lo sentiste, ¿verdad?», murmuró él, su voz un susurro apenas audible sobre el crepitar de las llamas. El rey, cuando mira así, es como si el bosque entero contuviera el aliento. «¿Qué hiciste para provocarlo?». El ara negó con la cabeza, sus rizos castaños escapando del moño improvisado. «Nada, solo serví». Pero sus ojos me atraparon. No podía confesar el tirón en su pecho, a esa calidez que se extendía desde su nuca hasta su vientre, como si la luna misma la llamara a través de él. Thorn suspiró, pasándose una mano por el cabello corto. Draven no es como su padre. El viejo rey mataba omegas por diversión, pero este guarda su rabia para los traidores. Aún así evita su mirada. Dicen que tras la muerte de Lyra, juró que ningún omega lo tentaría de nuevo. Su sangre real lo ata a la soledad, a las leyes del pacto lunar que prohíben uniones débiles. Las palabras de Thorn avivaron recuerdos enterrados en el ara. Huérfana del bosque de las almas perdidas, había visto cómo la purga de la luna roja devoraba a su familia. Su madre, una omega de ojos verdes como los suyos, arrastrada por los guardias alfas del anterior rey. Debilidad en la sangre. Habían gruñido ellos, mientras el fuego purificador lamía las chozas. El ara había sobrevivido escondida en las raíces de un roble ancestral, su lobo interior acallado por el miedo. Ahora, en el palacio, soñaba con escapar, con reclamar la libertad que Eldoria negaba a los de su clase. Pero el rey Draven era el guardián de esas cadenas, un alfa cuya mera presencia hacía que su cuerpo respondiera con una traición dulce.
Un cuerno sonó desde arriba, señal de que el banquete requería más vino. El ara tomó una nueva bandeja, esta vez con copas de cristal grabado con runas lunares, y ascendió de nuevo. El salón había cambiado. Las risas se habían vuelto más roncas, los cuerpos más cercanos bajo la influencia del vino especiado. Lord Kell, con su capa bordada en plata, coqueteaba abiertamente con la veta, sus manos rozando su cintura en un desafío velado a la etiqueta real. El ara se deslizó entre los invitados, vertiendo el líquido rojo como sangre en las copas, su vestido rozando piernas y sillas. Evitaba el trono, pero el destino la traicionó. Al girar, se encontró frente a Draven. Él la observaba, no con furia esta vez, sino con una curiosidad depredadora que le erizó la piel. Sus ojos dorados seguían el movimiento de sus manos, el sutil temblor en sus dedos. «Sirviente», dijo su voz, grave y aterciopelada, cortando el aire como una garra envuelta en seda. El ara se arrodilló instintivamente, ofreciendo la copa con la cabeza baja. El aroma de él la invadió. Madera ahumada, tierra húmeda después de la lluvia y algo más primitivo, un almizcle que hacía que su pulso se acelerara. «Levanta la vista», ordenó él, y ella obedeció, encontrándose con esos ojos que brillaban como soles en la penumbra. Por un instante, el mundo se redujo a ellos dos. La cicatriz en su mejilla derecha, un surco pálido de la guerra de las sombras, se tensaba con su mandíbula. El ara sintió el calor de su aliento cuando tomó la copa, sus dedos rozando los suyos en un contacto fugaz que envió chispas por su brazo. «Tu aroma es como el bosque en luna nueva», murmuró él, tan bajo que solo ella lo oyó. El cumplido era un peligro, una grieta en su armadura real. El ara tragó saliva, su garganta seca. «Mi señor, solo sirvo», respondió, su voz un hilo tembloroso, pero cargado de una honestidad que la sorprendió. Draven se inclinó más cerca, su pecho subiendo y bajando con una respiración controlada. «No todos los sirvientes huelen a libertad reprimida». Las palabras la golpearon como un viento frío, revelando que él veía más allá de su rol. En el Doria, un alfa no hablaba así a una omega. Era una transgresión que podía encender rumores, alianzas rotas. Lord Kell, desde el otro lado de la mesa, frunció el ceño, su mirada calculadora posándose en ellos. ¿Traición? ¿Oportunidad? El ara se retiró, su corazón martilleando como tambores de guerra. Mientras cruzaba el salón, el peso de esa interacción la aplastaba. Deseo mezclado con terror. En su habitación esa noche, un cubículo estrecho en las profundidades del palacio, se acurrucó bajo mantas raídas, el eco de su voz resonando en su mente. Fuera, la luna se hundía tras las montañas brumosas, pero el tirón en su interior crecía, un vínculo que desafiaba las leyes antiguas. Draven, en su alcoba real, paseaba como un lobo enjaulado. El sabor de su roce en los labios. La omega de ojos verdes era un enigma, un fuego que amenazaba con consumir su juramento. En el reino de Eldoria, las noches de banquete no terminaban con el alba. Despertaban pasiones que podían derrocar tronos o forjar destinos entrelazados en la oscuridad. El alba se filtraba a través de las grietas de las murallas del Palacio de las Sombras como un susurro traicionero, tiñendo el cielo de Eldoria con vetas rosadas y grises. El ara no había dormido. El roce fugaz de los dedos del rey en los suyos durante el banquete se repetía en su mente como un eco interminable, un pulso que latía en sincronía con el de su lobo interior, despertando por primera vez en años. Se levantó de su catre estrecho, el aire frío de las profundidades del palacio mordiendo su piel expuesta bajo la fina camisola. El reino de Eldoria despertaba con lentitud, los clanes regresando a sus territorios tras la luna llena, pero para los sirvientes Omega, el día no traía descanso, solo más cadenas invisibles. Se lavó en una palangana de agua helada del pozo subterráneo, el frío calmando el ardor en su vientre, que no cesaba desde la noche anterior. Libertad reprimida, había dicho él. ¿Cómo podía un rey ver tan profundo en una omega como ella? El ara se miró en el espejo empañado.
sus ojos verdes reflejando un torbellino de confusión y anhelo, su marca oculta en el cuello, un tatuaje lunar que solo los mates verdaderos podían percibir, parecía palpitar con más fuerza, como si respondiera a una llamada lejana. Sacudió la cabeza, atándose el cabello en un moño práctico. Soñar con Draven era un lujo prohibido. En el Doria, los omegas que fantaseaban con alfas reales terminaban en las minas del Valle de las Espinas, extrayendo cristales malditos hasta que su esencia se extinguía. El pasillo de los sirvientes bullía con actividad cuando salió. Thorn la esperaba con una pila de sábanas limpias, su expresión aún marcada por el temor de la noche pasada. El rey ha convocado a los omegas principales para inspeccionar los jardines reales esta mañana, murmuró él, entregándole una cesta de hierbas frescas. Dicen que busca signos de intrusos vampíricos en los setos. Evita acercarte demasiado. Su humor es volátil tras las lunas llenas. Elara asintió tragando el nudo en su garganta. Los jardines eran un laberinto de rosales espinosos y sauces llorones que custodiaban secretos ancestrales, un lugar donde los pactos lunares se sellaban con sangre. Servir allí significaba exposición, y ella ya había tentado al destino una vez. Mientras ascendían por las escaleras en espiral, el aroma del rey la asaltó de nuevo, impregnado en las piedras como un fantasma persistente. Madera ahumada y almizcle primitivo. Elara apretó la cesta contra su pecho, su vestido de sirviente gris rozando sus piernas con cada paso. Al emerger al exterior, el sol matutino bañaba los jardines en una luz dorada, pero las sombras de las torres se extendían como garras sobre el césped húmedo por el rocío. Draven estaba allí, de pie junto a un estanque de agua negra que reflejaba las nubes errantes. Vestía una túnica oscura ceñida a su torso musculoso, las mangas arremangadas revelando antebrazos marcados por venas prominentes y cicatrices plateadas. Flanqueado por 2 guardias alfas del clan de la montaña brumosa, escrutaba los arbustos con una expresión tensa, su mandíbula apretada como si luchara contra un enemigo invisible. Los omegas se dispersaron en silencio, podando y recogiendo hojas caídas bajo las órdenes mudas de los betas supervisores. Elara se arrodilló cerca de un rosal sangriento, cuyas espinas goteaban savia roja como lágrimas frescas. Sus manos trabajaban con precisión, pero su mente vagaba hacia él. ¿Por qué su presencia la hacía sentir expuesta, como si su piel se volviera translúcida bajo su escrutinio? Un crujido en los arbustos la hizo levantar la vista, y allí estaba, Draven, separándose de sus guardias para acercarse con pasos deliberados, como un depredador midiendo a su presa. «Omega», dijo su voz, un gruñido bajo que vibró en el aire quieto. Elara se puso de pie de inmediato, bajando la mirada al suelo cubierto de pétalos marchitos. «Mi señor», respondió ella, su pulso acelerándose hasta doler. Él se detuvo a un aliento de distancia, su sombra envolviéndola como un manto protector y opresivo a la vez. El aroma de él era abrumador ahora, mezclado con el de la tierra húmeda y el jazmín nocturno que trepaba por las paredes. «Anoche, tu mirada me siguió», murmuró Draven, su tono no acusador, sino cargado de una curiosidad que rayaba en la confesión. «No eres como las demás, hay fuego en ti, oculto bajo esa sumisión». Elara alzó los ojos por un instante, encontrándose con los suyos dorados, que ardían con una intensidad que le robó el aliento. La conexión fue eléctrica, un tirón en su pecho que la hizo tambalearse. «Solo obedezco las leyes del pacto lunar, mi rey», susurró ella, pero sus palabras sonaron huecas incluso para sí misma. Draven extendió una mano, rozando con el dorso de sus dedos la curva de su mejilla, un toque tan ligero que podría haber sido el viento. Pero no lo era. El calor de su piel la quemó, despertando un gemido ahogado en su garganta. «Las leyes atan a los débiles», replicó él, su voz ronca, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. «Pero tú, hueles a tormenta inminente. ¿Qué secreto guardas, Elara?» El oír su nombre en sus labios fue un golpe. Nadie en el palacio la llamaba así, solo sirviente o Omega. Su marca en el cuello latió con fuerza,
Un pulso compartido que Draven pareció sentir, porque su expresión se endureció, sus ojos ensanchándose con sorpresa y algo más oscuro, más primitivo. «Yo no soy nadie», balbuceó ella, retrocediendo un paso, pero su cuerpo traicionaba su huida, inclinándose hacia él como una flor hacia el sol. En ese momento, un grito lejano rompió el hechizo. Uno de los guardias había encontrado huellas frescas en el lindero del jardín, marcas de garras vampíricas que delataban una incursión nocturna. Draven se giró bruscamente, su mano cayendo a su lado como si quemara. «¡Alerta! Convocad a los rastreadores», ordenó, su voz recuperando la autoridad real. Pero antes de alejarse, se volvió hacia ella una última vez, su mirada prometiendo una continuación. «Esta noche, en las mazmorras inferiores. Ven sola. Hay algo que debes ver». La orden era un lazo, un desafío que Elara no podía ignorar. Mientras él se marchaba con sus hombres, el corazón de ella latía desbocado, un torrente de miedo y deseo entretejidos. Thorn la encontró minutos después, pálido como la luna menguante. «Lord Kyle ha oído rumores», susurró arrastrándola detrás de un sauce. «Sobre ti y el rey en el banquete. Ese alfa ambicioso no descansará. Sueña con el trono desde la muerte de Lyra. Si percibe debilidad en Draven, usará cualquier omega para derrocarlo». Elara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El clan del Río Plateado era conocido por sus traiciones veladas, y Kyle, con su encanto letal, tejía redes en las sombras. Era esto el comienzo de una cacería mayor. Al mediodía, mientras el sol abrasaba los jardines, Elara se escabulló a los establos para calmar su mente. El olor a heno y cuero la ancló, pero el eco de la voz de Draven persistía. En el Doria, los vínculos de mate eran raros, malditos para los reyes por las antiguas profecías que advertían de traición en el amor. ¿Podría ella, una omega huérfana, ser esa maldición? El anhelo la consumía, un fuego lento que amenazaba con romper su invisibilidad. Esa noche en las mazmorras enfrentaría lo que viniera, redención o ruina. Fuera, las nubes se acumulaban sobre las montañas brumosas, presagiando una tormenta que reflejaba la que rugía en su alma. En el reino de Eldoria, los secretos no se enterraban. Renacían bajo la luna, listos para devorar o salvar. La noche descendía sobre el Palacio de las Sombras como una capa de terciopelo rasgado, con nubes tormentosas arremolinándose sobre las torres puntiagudas de Eldoria. Elara se escabulló por los pasillos inferiores, su corazón un tambor sordo que resonaba contra las paredes de piedra húmeda. El vestido gris de sirviente se adhería a su piel por el sudor frío del temor, y cada paso hacia las mazmorras la hundía más en un abismo de incertidumbre. La orden de Draven, «Ven sola», era un lazo que tiraba de su esencia, un eco del vínculo que latía en su cuello como una herida fresca. ¿Qué secreto quería mostrarle un rey a una omega? En el reino de Eldoria, tales convocatorias solían terminar en cadenas o en besos prohibidos, y ella no sabía cuál la aterrorizaba más. Las escaleras en espiral descendían hacia la oscuridad, iluminadas solo por antorchas esporádicas que proyectaban sombras alargadas como garras de lobos ancestrales. El aire se volvía más denso, cargado de olores a moho, hierro oxidado y algo más primitivo, sangre vieja y desesperación contenida. Elara apretó los puños, recordando las historias susurradas en los cuarteles. Las mazmorras eran el corazón oculto del palacio, donde los traidores del pacto lunar eran interrogados bajo la influencia de la luna menguante y donde los reyes Lycan enfrentaban sus demonios internos. Su lobo interior aullaba en silencio, un instinto dormido que se agitaba ante la proximidad de él, despertando un calor traicionero en su vientre. Al final de la escalera, un pasillo angosto se abría a una cámara abovedada, flanqueada por celdas de barrotes forjados en plata lunar, metal que quemaba la piel de los no puros. Draven estaba allí, solo, de espaldas a la entrada, su silueta imponente recortada contra una mesa de piedra cubierta de pergaminos amarillentos y un artefacto antiguo. Un medallón de hueso tallado con runas que brillaban tenuemente.
Vestía solo pantalones de cuero negro y una camisa desabotonada que dejaba al descubierto el pie de su pecho, marcado por cicatrices que serpenteaban como ríos de plata bajo la luz parpadeante. No se volvió al oír sus pasos, pero su postura se tensó, como si su aroma lo hubiera alcanzado antes que su presencia. Elara, murmuró su nombre de nuevo, esa voz grave que vibraba en el aire como un ronroneo de tormenta. Se giró lentamente, sus ojos dorados perforándola en la penumbra, cargados de una mezcla de furia contenida y un hambre que hacía que su mandíbula se tensara. «Has venido, sabía que lo harías». Ella se detuvo a unos pasos, el pulso acelerado haciendo que su pecho subiera y bajara con rapidez. El aroma de él la envolvió de inmediato. Tierra mojada después de la lluvia, madera quemada y ese almizcle salvaje que hacía que sus rodillas flaquearan. «Mi señor, ¿qué deseáis mostrarme?», preguntó, su voz un susurro tembloroso, pero con un matiz de desafío que la sorprendió. En el Doria los omegas no cuestionaban a los reyes, pero algo en su presencia la impulsaba a romper las reglas. Draven se acercó, invadiendo su espacio personal hasta que el calor de su cuerpo la rozó como una caricia prohibida. Extendió el medallón hacia ella, su mano grande y callosa, rozando la suya al pasárselo. El objeto era frío, pero latió contra su palma como un corazón vivo, y un flash de imágenes la asaltó. Visiones de una omega de ojos verdes en el bosque de las almas perdidas, perseguida por sombras, su marca brillando bajo la luna roja. Elara jadeó retrocediendo, el medallón cayendo al suelo con un tintineo metálico. «¿Qué es esto?», balbuceó, su mente girando en un torbellino de recuerdos ajenos que se sentían propios. Draven la sujetó por los brazos, sus dedos firmes pero no brutales, anclándola a la realidad. «Es el relicario de mi linaje», explicó, su aliento cálido contra su oreja, enviando escalofríos por su espina dorsal. «Muestra verdades ocultas a aquellos tocados por el destino. Tu madre era de las purgadas en la luna roja, una omega con sangre antigua, como la mía. Y tú llevas su marca, Elara. Eres mi mate perdida, la que el pacto lunar profetizó». Las palabras la golpearon como un viento helado, rompiendo las barreras que había erigido alrededor de su corazón. Mate. En el Doria, el vínculo de mates era un lazo irrevocable, una maldición para los reyes Lycan que atraía traiciones y guerras. Draven la miró con ojos que ardían de conflicto, su pulgar rozando distraídamente su muñeca, un toque que encendió chispas en su sangre. «Te vi anoche en el banquete, y algo se rompió en mí. Juré no tomar otra después del ira, pero tu aroma me persigue como un lobo herido, no puedo ignorarlo». Elara sintió lágrimas calientes en sus ojos, una mezcla de euforia y terror. «Pero soy una omega, una sirviente. Las leyes nos destruirían a ambos. Lord Kell ya susurra traiciones, si se entera». Un gruñido bajo escapó de la garganta de Draven, posesivo y feroz, mientras la atraía más cerca, sus cuerpos casi tocándose en la penumbra. «Kyle es un oportunista, un alfa sin honor que codicia mi trono desde la guerra de las sombras. Ha enviado espías a los jardines, buscando debilidades. Pero tú no eres una debilidad. Eres mi fuerza oculta». Sus labios rozaron su sien en un gesto fugaz, un beso que no era beso, pero que hizo que su cuerpo se arqueara hacia él, traicionando su sumisión. El calor entre ellos creció, sensual y cargado, sus respiraciones entremezclándose en el aire confinado. Elara levantó una mano, temblando, y trazó la cicatriz en su mejilla, sintiendo el pulso acelerado bajo su piel. «Si soy tu mate, ¿por qué me miraste con furia en el banquete? ¿Por qué el gruñido?». Draven cerró los ojos un instante, su frente apoyándose en la de ella, un gesto de vulnerabilidad que ningún rey debería mostrar. «Porque el miedo me gobierna. Lyra murió por un vínculo como este, traicionada por un omega infiltrado. Temí que tú fueras otro lazo que me debilitara». Pero al abrir los ojos, la deseo crudo en ellos era innegable, un fuego que la consumía. La besó entonces, no con gentileza, sino con una pasión contenida que sabía a desesperación y reclamo.
Sus labios eran firmes, exigentes, explorando los suyos con una ternura oculta bajo la urgencia, mientras sus manos se deslizaban por su espalda, atrayéndola contra su pecho duro. Elara se rindió por un momento. El sabor de él, vino especiado y salvajismo, inundando sus sentidos, su lobo interior respondiendo con un aullido silencioso que unía sus almas. Pero el momento se rompió con un eco distante. Pasos apresurados en la escalera, voces de guardias. Draven se apartó bruscamente, su expresión endureciéndose en máscara real. «Vete ahora. Thorn te cubrirá. Mañana en el Consejo de Clanes anunciaré cambios. Pero Kael no se detendrá. Su traición se acerca». Elara recogió el medallón, su piel aún ardiendo del beso, y huyó por el pasillo, el corazón latiendo con una mezcla de éxtasis y pavor. Arriba, en su cubículo, se acurrucó temblando, el vínculo ahora despierto y rugiente. Draven, solo en las mazmorras, golpeó la pared con el puño, la sangre goteando de sus nudillos. El deseo por ella era una llama que amenazaba con incinerar su reino, pero también con salvarlo. Fuera, la tormenta estalló sobre Eldoria, relámpagos iluminando las montañas brumosas, presagiando la guerra que el vínculo de mates desataría. En las sombras, ojos calculadores observaban. Lord Kael, en su alcoba, afilaba sus garras para la cacería. La tormenta había rugido toda la noche sobre el Palacio de las Sombras, sus truenos reverberando como aullidos de lobos ancestrales en las montañas brumosas de Eldoria. Al amanecer, el cielo se aclaró en un azul implacable, pero el aire aún olía a ozono y tierra removida, un presagio de la tensión que se acumulaba en el reino. Elara se movió por los pasillos de los sirvientes, con el cuerpo dolorido por la falta de sueño, el beso de Draven grabado en sus labios como una marca ardiente. Cada roce de su vestido gris contra la piel le recordaba el calor de sus manos, el reclamo posesivo en su aliento. El vínculo de mate latía en su cuello, un pulso constante que la unía a él, haciendo que su lobo interior se agitara con un anhelo feroz y prohibido. En los cuarteles subterráneos, Thorn la interceptó junto a la fuente de agua estancada, sus ojos marrones dilatados por el pánico. «Elara, ¿dónde estabas anoche?» Los guardias peinaron los pasillos, dijeron que había un intruso en las mazmorras. Ella negó con la cabeza, forzando una sonrisa temblorosa mientras llenaba su jarra. «Estaba en mi cubículo, Thorn, solo, insomnio por la tormenta». No podía confesar la verdad, el relicario, la revelación de su linaje, el beso que había sellado su destino. En Eldoria, un omega que atraía a un rey se convertía en blanco de envidias letales. Thorn frunció el ceño, bajando la voz. «Lord Kael ha convocado a sus aliados en las almenas. Susurros de que el rey muestra debilidad, por una sirviente. Si es verdad, te usará como excusa para desafiarlo en el Consejo de Clanes hoy. El Consejo». La palabra la golpeó como un viento frío. Draven había prometido anunciar cambios, pero ¿incluiría su vínculo? Elara sintió un nudo en el estómago, un torbellino de deseo y temor. Subió las escaleras hacia los salones superiores, asignada a preparar las salas para la reunión de los clanes. El palacio bullía con actividad. Betas cargando banderas bordadas con la luna creciente, alfas de clanes lejanos llegando en caballos enjaezados, sus armaduras reluciendo bajo el sol matutino. El aroma a cuero y metal se mezclaba con el de las flores silvestres, traídas de los jardines, pero nada eclipsaba el rastro persistente de Draven, que impregnaba cada piedra como un juramento invisible. En la gran sala del consejo, un anfiteatro circular excavado en la roca viva del palacio, los líderes de Eldoria se reunían bajo un techo abovedado que simulaba el cielo nocturno, constelado de cristales encantados. Elara entró con una bandeja de hidromiel especiada, su corazón martilleando mientras distribuía las copas entre los nobles. Lord Kael ocupaba un asiento prominente, su capa plateada cayendo en pliegues elegantes sobre sus hombros anchos, sus ojos grises escrutando la sala con astucia depredadora. Al verla, una sonrisa lenta curvó sus labios, revelando colmillos afilados.
La omega del banquete, murmuró él cuando ella se acercó, su voz un susurro sedoso que erizó su piel. Dime, ¿sigues sirviendo? ¿O has encontrado un nuevo amo? El ara mantuvo la cabeza baja, vertiendo el líquido ámbar con manos firmes, pero el veneno en sus palabras la hizo temblar. Kael era un alfa calculador, forjado en las intrigas del río plateado, y su ambición por el trono era un secreto a voces desde la muerte de Lyra. Draven entró entonces, su presencia dominando el espacio como una tormenta contenida. Vestía una armadura ligera de cuero negro reforzado con placas de plata lunar, su cabello revuelto por el viento, ojos dorados brillando con determinación. Los clanes se pusieron de pie en respeto, pero el ara notó la tensión en sus posturas. El clan de la montaña brumosa leal, pero el del río plateado murmurando entre sí. Él tomó el estrado central, una plataforma elevada tallada con garras de lobo, y su mirada se posó en ella por un instante fugaz, un calor que la envolvió como un abrazo secreto. «Hermanos de Eldoria», comenzó su voz, grave y resonante, cortando el aire como una hoja afilada. «La luna menguante trae sombras, pero también verdades. Las incursiones vampíricas en nuestros jardines no son casuales. Kael, tu clan ha fallado en vigilar el norte». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Kael se levantó, su expresión serena pero sus ojos centelleando con ira. «Mi rey, mis rastreadores informan lo contrario. Quizás la debilidad radica en el palacio mismo, en distracciones personales». Su mirada se deslizó hacia el ara, acusadora, y varios alfas asintieron, oliendo la oportunidad de caos. Draven gruñó, un sonido bajo que hizo vibrar las copas en las mesas, su puño cerrándose sobre el borde del estrado. «Hablas de lealtades rotas, Kael, pero yo hablo de unidad. Hoy anuncio un nuevo pacto. Los omegas purgados injustamente serán reintegrados. Su sangre antigua honrada para fortalecer nuestra línea contra las hordas del norte». El salón estalló en debates acalorados. El ara sintió el tirón del vínculo intensificarse, un calor que subía por su espina dorsal, mientras Draven defendía su causa, su voz tejiendo argumentos con la ferocidad de un alfa protector. Pero Kael no cedió. Se acercó al estrado con pasos medidos, su aroma almizclado invadiendo el espacio. Un rey que se ablanda por sirvientes omegas invita a la traición. «¿Es esta omega de ojos verdes la razón de tu indulgencia?», señaló a el ara directamente, y el salón se volvió hacia ella, murmullos convirtiéndose en gruñidos. Ella se congeló, la bandeja temblando en sus manos, el peso de cientos de ojos como cadenas renovadas. Draven saltó del estrado en un movimiento fluido, colocándose entre ella y Kael, su cuerpo tenso como un arco listo para disparar. «Tócala con tus palabras de nuevo, y probarás mis garras», rugió, su voz un trueno que silenciaba la sala. El aire se cargó de feromonas alfa, un desafío palpable que hacía que los guardias se tensaran. Kael retrocedió un paso, pero su sonrisa era triunfante. «El consejo decidirá, mi rey. Si tu vínculo con una omega amenaza el trono, Eldoria elegirá un líder digno». El debate se encendió, clanes dividiéndose en lealtades frágiles, mientras el ara retrocedía hacia las sombras, su corazón latiendo con terror y un orgullo feroz. Draven la miró una vez más, sus ojos prometiendo protección, pero el daño estaba hecho. La traición de Kael se desplegaba como raíces en la tierra oscura. Fuera el viento aullaba de nuevo, trayendo el olor a lluvia inminente. El ara huyó a los jardines, ocultándose entre los rosales sangrientos, lágrimas calientes rodando por sus mejillas. El vínculo la unía a él, pero también la exponía a la ruina. ¿Podría Draven salvarla sin perder su corona? En las sombras del palacio, espías de Kael tejían planes, y la luna menguante observaba, indiferente a los destinos entrelazados en pasión y sangre. La tormenta regresaba, y con ella, la guerra por el corazón de Eldoria. La lluvia azotaba las almenas del Palacio de las Sombras como garras furiosas, convirtiendo el suelo de piedra en un tapiz resbaladizo de charcos que reflejaban los relámpagos. Dentro de la gran sala del consejo,
El aire era espeso con el hedor a feromonas en guerra, un cóctel de ira alfa y lealtades fracturadas que hacía que las antorchas parpadearan como si temieran extinguirse. El ara se acurrucaba en un nicho sombreado junto a la entrada, su vestido empapado pegándose a su piel como una segunda piel, el frío calando hasta sus huesos. Pero no era el agua lo que la hacía temblar, era el caos que rugía en el anfiteatro, donde Draven enfrentaba a Kael bajo la mirada implacable de los clanes. Draven se erguía en el centro del estrado, su armadura reluciendo con gotas de lluvia que habían entrado por las ventanas abiertas, su pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas que apenas contenían el gruñido que bullía en su garganta. Sus ojos dorados barrían la sala, deteniéndose en Kael con una promesa de violencia contenida. «El Doria no caerá por las ambiciones de un traidor», declaró, su voz un trueno que silenciaba los murmullos. «El pacto lunar no distingue entre alfas y omegas, fortalece a todos los que llevan sangre pura. El ara no es una distracción, es la clave para romper la maldición que ha debilitado nuestra línea desde la luna roja». Kael rió, un sonido seco y venenoso que cortó el aire como una daga. Se movió con gracia felina, su capa plateada ondeando tras él, mientras se acercaba al estrado, flanqueado por 3 alfas del río plateado, sus colmillos brillando en sonrisas calculadas. Palabras de un rey enamorado. ¿Crees que ocultaremos tu debilidad? Tus guardias me han contado todo. Visitas nocturnas a las mazmorras, toques prohibidos con una sirviente. Lyra murió por un vínculo así, y ahora repites el error. El consejo debe elegir un Lycan King atado a una omega, o un líder que proteja el trono de las sombras. El salón estalló en un caos de voces, gruñidos de apoyo al rey del clan de la montaña brumosa, silbidos de duda de los neutrales y aullidos de desafío de los aliados de Kael. El ara sintió el vínculo tironear de su interior como una cadena viva, un dolor dulce que la impulsaba hacia adelante. No podía esconderse más. El anhelo por Draven, ese fuego que había encendido en las mazmorras, la consumía. Salió de las sombras, su figura esbelta cortando la multitud como un rayo de luna en la tormenta. «¡Basta!», gritó, su voz sorprendiéndose a sí misma por su firmeza, resonando sobre el tumulto. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y el silencio cayó como una losa. Draven se tensó, su mandíbula apretándose al verla expuesta, pero en sus ojos brilló un orgullo feroz, mezclado con el terror de perderla. Kael se giró, su sonrisa ensanchándose en una mueca depredadora. «Ah, la Omega. Ven a unirte a la farsa. ¿Qué sabes tú de tronos?». El ara avanzó, ignorando el calor que subía a sus mejillas, su marca latiendo visible ahora bajo la luz de los cristales, un brillo plateado que delataba el vínculo. «Sé de traiciones, Lord Kael. Mi madre fue purgada por alfas como tú, que temían la fuerza de los omegas. El relicario del rey no miente. Soy su mate tocada por la sangre antigua. Si me rechazas, rechazas el pacto lunar que te ata a todos». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Kael palideció, sus ojos grises entrecerrándose mientras olfateaba el aire, captando el lazo inquebrantable que emanaba de ella y Draven. Mentiras. Una omega no puede reclamar a un rey, pero Draven ya estaba a su lado, su mano grande envolviéndola de ella en un gesto posesivo que envió chispas por su brazo, un calor sensual que la ancló en medio del torbellino. «Es la verdad», rugió él, su voz resonando con la autoridad de siglos. «Y tú, Kael, has conspirado con los vampíricos. Tus espías en los jardines llevan su hedor, lo he olido en tus botas». El alfa del río plateado retrocedió, pero era tarde. Los guardias leales saltaron adelante, derribándolo al suelo con un rugido colectivo. La sala se llenó de forcejeos, garras destellando en la penumbra, pero Draven levantó una mano deteniendo la carnicería. «No más sangre en estas piedras. Kael, serás exiliado al Valle de las Espinas, donde tus ambiciones se pudrirán con las viñas malditas». Los clanes asintieron, la tensión disipándose como niebla al sol, mientras Kael era arrastrado gritando maldiciones, su capa rasgada como su orgullo. Cuando el consejo se disolvió en murmullos de aprobación,
Draven giró hacia Elara, sus ojos dorados suavizándose en una mirada que era puro reclamo. La atrajo contra su pecho, ignorando las miradas curiosas, su aliento cálido rozando su oreja. «Lo has hecho, mi mate. Tu coraje salvó el Doria». Ella levantó la vista, sus dedos trazando la cicatriz en su mejilla, el toque enviando ondas de deseo a través de ambos. «No podía dejarte solo en esto. El vínculo nos une más que las leyes». Sus labios se encontraron en un beso profundo, no urgente como en las mazmorras, sino lento y sensual, un sello de redención que sabía a victoria y pasión contenida. Sus cuerpos se presionaron, el calor de él filtrándose en su piel fría, despertando un gemido bajo en su garganta, mientras sus manos exploraban la curva de su espalda, prometiendo noches de libertad en lugar de servicio. Fuera, la lluvia amainó, dejando un cielo estrellado sobre las montañas brumosas. El reino de Eldoria renacía bajo la luna menguante, con Elara elevada a su lado como reina Omega, su linaje honrado en un nuevo pacto que fortalecía a todos. Draven la llevó a los balcones reales, donde el viento susurraba promesas de un futuro entrelazado. «No más gruñidos de advertencia», murmuró él contra su cuello, besando la marca que ahora brillaba abiertamente. «Solo miradas que encienden fuegos». Elara sonrió, su mano en la de él, el anhelo prohibido transformado en un lazo eterno. En las sombras del palacio, la paz se tejía con hilos de deseo y lealtad, y el bosque de las almas perdidas susurraba bendiciones para el Lycan King y su mate, unidos contra la oscuridad que ya no los separaría.